Queridos compañeros, esta presentación que tengo la oportunidad de realizar, quisiera pues introducir exponiendo la información de la educación en Colombia. Es una oportunidad también para presentar este sistema educativo en Colombia usando esta infografía que podemos visualizar. Algunos datos rápidos, algunas ideas claves es que Colombia tiene alrededor de 50 millones de habitantes y una población bastante joven. La educación obligatoria llega hasta el grado noveno, el idioma de instrucción es principalmente el español, pero también existen algunas lenguas indígenas reconocidas en algunas regiones. El año escolar va, en la mayoría de los casos, desde febrero hasta noviembre. En cuanto a la estructura, nosotros tenemos preescolar en Colombia, luego primaria, desde los grados primero a quinto, secundaria básica, de sexto a noveno, que es la parte obligatoria, y media, 10 y 11, donde se obtiene el bachillerato como tal. Después viene la educación superior con tres caminos: técnico, tecnológico y universitario, pregrado, posgrado, maestrías, doctorados. Y en la escala de la calificación se usan en secundaria algunas descriptores, ¿no? El desempeño superior A, desempeño alto B, desempeño básico C, el desempeño bajo F. En cuanto a los estudiantes en el exterior y los retos que tenemos, pues cada vez más colombianos estudian fuera del país, especialmente en Estados Unidos. Uno de los retos principales son las desigualdades entre el campo y la ciudad, los problemas de calidad que se ven reflejados en las pruebas internacionales, la deserción escolar, las limitaciones de financiación. En resumen, pues Colombia ha avanzado en cobertura y acceso, pero todavía enfrenta grandes desafíos de calidad y de equidad, sobre todo entre lo urbano y lo rural. Ahora bien, en lo referente a la comparativa de la educación entre Colombia y Argentina, pues comparando el sistema, podemos encontrar algunos datos básicos. Es que ambos países tienen el español como idioma principal de instrucción. La gran diferencia está en la educación obligatoria, porque en Colombia llega hasta grado noveno, mientras que en Argentina se extiende hasta grado 12. En cuanto al calendario escolar, en Colombia el año escolar generalmente va desde febrero hasta noviembre, mientras que en Argentina va desde marzo hasta diciembre. Los dos sistemas, en cuanto a la estructura, tienen niveles similares: preescolar, primaria, secundaria y educación superior. En Argentina, la secundaria llega más lejos por la obligatoriedad, hasta grado 12, y en Colombia se corta en 11, con una media más corta, pero con un periodo de básica más marcado. En cuanto a las escalas de calificación, Colombia utiliza una escala cualitativa: superior, alto, básico y bajo, que se puede convertir a letras A, B, C y F. Argentina, por su parte, utiliza una escala numérica de 0 a 10, donde 10 es sobresaliente, 8, 9 distinguidos, 6, 7 bueno, 5, 4 aprobado, y por debajo de 4 es reprobado. Los retos que encontramos es que los dos países envían estudiantes a Estados Unidos y la cifra ha ido creciendo. En cuanto a los retos, también Colombia, por su parte, se preocupa más por la desigualdad entre regiones y por la deserción. En Argentina, el debate se centra mucho en el financiamiento del sistema, en la tensión que existe entre el sector público y el sector privado y los resultados académicos. En conclusión, Colombia y Argentina comparten una base común en el idioma, en los niveles educativos, pero se diferencian en la duración de la obligatoriedad, en la forma de calificar, en los tipos de tensiones que viven sus sistemas. Ahora, en cuanto a la comparativa entre Colombia y Rusia, pues comparando es un contexto muy diferente en lo que he encontrado, ¿no? Colombia tiene alrededor de 50 millones de habitantes, mientras que Rusia tiene más de 140 millones y su territorio es muchísimo más grande. La educación obligatoria pues llega al grado noveno en Colombia, como ya lo dije al inicio, y al grado 11 en Rusia. Los idiomas también marcan una diferencia: el español en Colombia, el ruso en Rusia, con una presencia de ciertas lenguas minoritarias en ambos países. Colombia, en cuanto al calendario escolar, inicia clases alrededor de febrero y termina en noviembre. Rusia sigue un calendario más parecido al europeo, desde septiembre hasta junio. En cuanto a la estructura del sistema, Colombia organiza su sistema en preescolar, primaria, secundaria, básica, media y superior.
técnica, tecnológica y universitaria. Rusia tiene preescolar opcional, educación general primaria, luego educación general básica, después educación general secundaria completa o incompleta y finalmente una educación superior muy estructurada con unos títulos llamados Bacalab, Magister, Especialista, Candidate Nauk y Doctor Nauk. En cuanto a la escala de calificaciones, en Colombia las calificaciones se expresan en niveles de desempeño superior, alto, básico, bajo. En Rusia se usa una escala numérica de 2 a 5. 5 excelente, 4 bueno, 3 satisfactorio, 2 insatisfactorio. Estas notas también se pueden convertir a letras A, B, C y F. En cuanto a los estudiantes en Estados Unidos y los retos, tanto Colombia como Rusia envían estudiantes a Estados Unidos. En el caso ruso se registran alrededor de 5.500 estudiantes en algunos años y en Colombia los retos se centran en la desigualdad social, en la desigualdad territorial, en la deserción, en la calidad misma. En Rusia se habla más de centralización del sistema, del envejecimiento poblacional, de la necesidad de modernizar contenidos, de métodos para responder a nuevas demandas, por lo cual podemos ver que aunque los dos países comparten la idea de garantizar una educación básica para toda la población, la forma como la organizan sus niveles, su calendario y sus títulos responde a historias y a culturas muy distintas. Con el sistema educativo de Colombia en relación a Arabia Saudita. El sistema colombiano tiene unas grandes deficiencias en cuanto a las zonas rurales. Es muy fácil identificarlo a través de los contextos socioeconómicos que generan pues una desigualdad más o menos entre el 30%, lo que afecta pues el acceso educativo, la adquisición de material educativo, también la interacción entre entornos digitales. Y esto se puede evidenciar, por ejemplo, en pruebas como las pruebas PISA, en las cuales Colombia pues obtiene resultados por debajo del promedio en aspectos como lectura, matemáticas y ciencia. Por otra parte, el modelo o el currículo de Arabia Saudita, pues es un modelo más estandarizado. Tiene una fuerte centralización institucional y posee altos niveles de regulación educativa. Esto pues ayuda a este país, Arabia Saudita, a tener una cobertura educativa más amplia, lo que conlleva pues a matricular más o menos un promedio entre el 95% de la población joven dentro del campo educativo. En términos de desempeño, pues con un mayor resultado, según las pruebas OCDE, que evalúan pues las áreas de aprendizaje básicas, como se había mencionado anteriormente. Una comparación entre estos dos países, entre Colombia y Arabia Saudita, es que la obligatoriedad escolar va desde los 15 hasta los 17 años. Esto también se puede determinar en Arabia Saudita con un sistema de evaluación bastante fuerte y centralizado, en el que contribuye pues a la estandarización de procesos y al fortalecimiento de la calidad educativa. Ambos países han promovido sistemas que vayan pues enfocados a una mejora social. Sin embargo, como lo había mencionado anteriormente, en Arabia Saudita pues se privilegia más de esta heterogeneidad territorial. ¿Por qué? Porque cuentan con mejores infraestructuras, privilegia la estandarización, formalizan la certificación educativa y los controles institucionales. En algunos lugares en Colombia no está determinado de esa manera. Una característica particular que tiene, por ejemplo, el sistema educativo de la India es que la población cercana, estudiantil, es aproximadamente de 1.340 millones de habitantes.
de los cuales 380 millones son estudiantes oficialmente matriculados dentro del sistema educativo de la India. Si lo tenemos en relación, nosotros acá en Colombia tenemos una población aproximada de 52 millones de personas, los cuales de 10.5 a 11 millones pues están oficialmente matriculados dentro de nuestro sistema educativo. Esto pues registra un promedio de más o menos de 12 años de escolaridad, muy semejante también al sistema educativo de la India. Otra particularidad que tenemos es, por ejemplo, la gran mayoría de estudiantes que acceden a la educación superior en la India acceden a un gran número de universidades de otros lugares del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, países como por ejemplo Francia, Alemania, etcétera. Y esto se ve evidenciado en un porcentaje de más o menos de 180,000 estudiantes que estuvieron, por ejemplo, inscritos en universidades de Estados Unidos entre el 2016 y el 2017. Estudiantes de posgrado, pues más o menos un promedio de 56%. En cambio, en Colombia, la gran mayoría de estudiantes acceden a la educación superior, pero solamente en instituciones universitarias que son netamente de Colombia. ¿Listo? Esto pues tiene una gran brecha en cuanto a las barreras lingüísticas, pues muchos estudiantes de la India pues se preocupan por romper esa barrera significativa que les permite acceder a otros contextos sociales y desenvolverse en su ámbito profesional. Por lo tanto, la India se destaca por su capacidad para sostener pues una estructura educativa muy diversificada. Mientras que Colombia pues enfrenta retos como por ejemplo la desigualdad territorial, que se ve muy marcado por ejemplo en algunos departamentos del país. Un caso de nosotros puede ser por ejemplo acá en norte de Santander, exactamente por ejemplo en ciudades como por ejemplo Tibú, ¿sí? Y esto pues alude a una necesidad de fortalecer pues lógicamente a una calidad educativa en todos los niveles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lugar que acabo de mencionar, por ejemplo, no cuentan con instituciones de educación superior. Entonces, es una necesidad que surge a partir pues, de los contextos sociales que se viven dentro de cada uno pues, de los departamentos existentes en Colombia. Y esto, pues, contribuiría pues a un mejoramiento de la calidad educativa en aspectos como por ejemplo la educación básica, media y en la educación superior. Y bueno, esto ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día.